Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de Haciendo Pública la Gestión Pública en la primera temporada. Este va a ser un resumen de lo que fueron las 14 entrevistas y contando un poco algunos aspectos importantes que nos dijeron los profesionales que tuvieron a bien darse tiempo para conversar con nosotros. La primera entrevista fue Daniel Figueroa, y nos contaba dos proyectos innovadores en un gobierno local, y él nos recarga algunas cosas para tener en cuenta. Cuéntame una de ellas, pavimento reciclado. ¿Qué es pavimentos reciclados? Mira, el pavimento reciclado es una alternativa innovadora a la falta de un adecuado plan de mantenimiento que tenían o que no tuvieron el distrito en su oportunidad. Entonces, cuando generamos este plan de mantenimiento, nos dimos cuenta pues de que había en realidad 11 asentamientos humanos que no solamente no tenían un adecuado mantenimiento, sino que no tenían vías, ¿no? Entonces, la accesibilidad a esas zonas era totalmente imposible. Entonces ahí nos nace la idea. Era una actividad que yo alguna oportunidad la había realizado, una actividad privada, y lo que quise fue llevarla a poder realizarla en la función pública, ¿no? Como una medida innovadora. No llegaba la cisterna les abastecía de agua en la parte baja y la gente subía con sus vales caminando. Sucedió un incendio y tampoco se pudo resolver el tema del acceso hacia los bomberos. Había delincuencia porque el serenazgo y la policía no llegaba a acceder a las zonas altas. Entonces, estos asentamientos humanos fueron abandonados durante muchas gestiones, ¿no? No tuvieron la mirada hacia el desarrollo, eh, o a insertar a estos asentamientos humanos, que también era parte de la población del distrito, insertarlos hacia el desarrollo del mismo distrito, ¿no? La siguiente entrevista fue con Juan Carlos Huerta en su rol de presidente del Instituto Peruano del Deporte, y lo que él nos cuenta es cómo es que cuando él llega encuentra una infraestructura que todavía no había pasado como inventario, digamos, del instituto, y tuvo que hacer algunas gestiones para que se pudiera usar esa infraestructura. Es importante que cuando lleguemos al puesto sepamos con qué recursos contamos, pero a veces los trámites que tenemos que hacer para que pasen a nuestra responsabilidad nos desaniman y no lo terminamos haciendo. El hecho de que nosotros vayamos engranando con otras autoridades para que esto sea posible, al final va dejando un legado en el ejercicio de estas funciones. Uno de los proyectos que estaba trunco y estaba muy durmiendo el sueño lo justo era el centro biomédico, que se hizo posterior a los Juegos Panamericanos. No se llegó a usar y era un elefante blanco. Estaba ahí en la videna y no lo usaba nadie. Entonces convoqué de inmediato al director nacional de medicina deportiva y les pregunté acerca de cuál era la situación. Me dijo que no se usaba porque sencillamente no lo habían entregado. Le puse toda mi atención ahí porque en toda la parte deportiva, la parte técnica, entrenamiento, eso ya lo tenemos cubierto, ¿no? Pero este es un factor que además te da una línea que te hace la diferencia entre ganar o perder, ¿no? Así que toda la potencia se la centré ahí y logramos. Fue muy difícil. Tuve la conversación con el señor ministro de Educación en aquel entonces, Oscar Becerra, que menos mal que era una persona muy abierta y que había hecho deporte y me dio todas las facilidades. Lo conversamos a su vez con el director delegado en ese momento. Entonces, conversando con él, hicimos un recorrido. Ni él ni ellos mismos, era una sorpresa ir a visitar, sabían que existía pero nunca habían entrado. Estaba todo el equipamiento médico, biomédico, todo, pero sencillamente no funcionaba. Nuestra meta, en el tiro en particular, al cual yo pertenezco, no es solamente ganar medallas en Panamericano, sino ganar el cupo olímpico y en París ganar una medalla que después de 31 años no tenemos. La última fue de nuestro tirador también, Juan Guía. Van a haber trabas en todo la corriente administrativa, pero cuando uno se mete en el problema, baja de la oficina y se va a ver, esa es, creo que, la mejor manera. La siguiente entrevista fue con el profesor Alejandro Ponce, y él es filósofo. Entonces lo que me interesaba conversar con él era
cómo es que formamos nuestro carácter, porque tenía que ver con el tema de integridad en la función pública, y cómo es que a seres imperfectos como nosotros se nos exige tanto esas conductas éticas, de qué manera desarrollar algunas actividades o prácticas o proyectos que tengan que ver con el fomento de estas prácticas éticas en la función pública. Y eso conversamos con el profesor Alejandro. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las claves fundamentales para la construcción de este carácter? Como depende del mundo interior, cada persona, digamos, tiene algunos principios de actuación más o menos estables, ¿no? Todos sentimos atracción por el placer, todos sentimos aversión por el sufrimiento, y entonces, a partir de estos grandes principios, nosotros establecemos como que dos grandes criterios para la toma de decisiones. Primero, ¿cuáles son nuestros principios de actuación? Los límites, aquellas cosas que estamos dispuestos a hacer siempre, o que por el contrario no vamos a hacer porque nos parece que es repugnante, ¿no? Entonces a eso Kant lo llamaría el imperativo categórico, ¿no? Son principios de conducta que tú consideras que deberían ser universales para todos. Estos son los límites sobre los cuales ni avanzas ni retrocedes. Tú solamente actúas dentro de estos límites, ¿no? Pero una vez que estás actuando dentro de esos límites, lo siguiente que tienes que evaluar es cómo evalúas tú el resultado de tu conducta. A eso Bentham le llamaba la utilidad, ¿no? Y entonces el principio utilitarista es suponer que será mejor aquella conducta que tenga más éxito, que genere el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas de la forma más sostenible posible, ¿no? La utilidad. Entonces, al final, con estos grandes principios, tus límites y tu expectativa de los resultados, es que tú, ante cualquier contexto, aplicas tu esquema de incentivos, ¿no? Y lo que buscamos es crear instituciones donde se generen controles de tal tipo, gestionando adecuadamente los esquemas de incentivos, de manera que controlemos las peores prácticas individuales, el conflicto de intereses, el ansia de poder, el egocentrismo, el ansia de dominio, y más bien establecemos controles donde la ética juega un rol central. La siguiente entrevista fue a Roberto Vargas. Él fue comandante del buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, y lo que quería que nos cuente en la entrevista es, primero, cómo es que es importante para nosotros tener un buque escuela, y de alguna manera también ser conscientes que el desempeño que tengamos como funcionarios dentro de nuestras instituciones va dejando una imagen, no solamente para la institución, sino también como país. Y dime, ¿qué tan importante es para nosotros como país tener un buque en la escuela? Bueno, nosotros, una de las cosas que más me llamó la atención navegando a bordo de este buque escuela es que hay muchos países en el mundo que no tienen idea dónde queda el Perú, ni que existe un país que se llama Perú. Y seguro nos pasa lo mismo a nosotros con aquellos países chiquititos que hay por cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, a través de este buque escuela, de esta plataforma itinerante, nosotros damos a conocer quiénes somos como cultura, quiénes somos como país, qué producimos, cuál es nuestra oferta exportable, qué es lo que nosotros podemos ofrecerle al mundo. Y de esa manera generar vínculos que se transforman en bienestar para nuestra población, vínculos que se transforman en actividades comerciales en favor de nuestra población, vínculos que se transforman en política exterior de nuestro Estado. Entonces, todas aquellas cosas son importantes, y eso se realiza a través de una plataforma itinerante como nuestro buque escuela. Aquí hay que hacer un hincapié del relevante trabajo que hizo el astillero en su preparación y en la ejecución del proyecto, ¿no? Y nosotros como Marina también, de acompañar ese proceso. Bastante profesional y bastante interesante dentro del desarrollo de esta industria naval, que es una industria bastante importante y relevante dentro de la industria peruana. La siguiente entrevista es con Guillermo Valverde. Él ha sido gerente de desarrollo urbano en varios gobiernos locales. Lo interesante de Guillermo es que él ha tenido la suerte de participar como gerente de desarrollo urbano en San Borja, y es una ciudad que a lo largo de los años ha mantenido una política del cuidado del ecosistema y del medio ambiente y del diseño urbano de la ciudad en beneficio de los vecinos. Él nos cuenta cómo ha sido ese trabajo a lo largo del tiempo. Bueno, se hizo un diagnóstico sobre cuáles eran los espacios más deteriorados, ¿no?
de acuerdo a lo que tenemos experiencias sobre cómo se debe usar el dinero público, se tiene que atender las zonas o los problemas más urgentes. Entonces se hizo una especie de valoración de todos los espacios públicos y para ver por dónde se podía empezar. Los presupuestos han sido quizás la mayor limitación, ¿no? Cada año había que someter el presupuesto participativo, pero lo importante fue que los primeros parques que hicimos tuvieron un impacto muy positivo, tanto que la gente empezó a reclamar cuándo van a arreglar mi parque en otros sectores, ¿no? Veían que habíamos arreglado un parque, 2 parques, 3 parques, entonces ellos decían, pero ¿por qué no vienen a mi parque también que está deteriorado y también necesitamos esto y queremos, está muy bonito, ¿no? Ahora, frente al Pentagonito sí se pensó en un parque muy especial y es ahí donde surgen algunas ideas importantes, pero que eran sueños al principio, y eso es muy importante, soñar con algo mejor, soñar y imaginar cómo podría ser eso mucho más lindo de lo que podría ser, ¿no? de lo que era antes. Uno muy importante es la decisión política, ¿no? Entonces, el alcalde era el líder de esta idea. El alcalde tenía claro cómo quería que esto sucediera. Eso ha sido uno de los factores importantes. El otro es tener una persona, tengo que hablar de mí, que sepa más o menos cómo hacer el tema del urbanismo, que tiene que tener algo de experiencia en lo que es espacio público urbano y el concepto de cómo manejar los elementos para que los parques sean más amables, más acogedores con las personas, ¿no? Y también conversar con los vecinos. Eso es un punto muy importante. Cualquier cosa que se está planificando hay que comunicarla a los que van a utilizar el espacio público. Milka Ortega, como funcionario de OTAS, nos cuenta que cuando hicieron un diagnóstico encontraron una situación inicial en donde la solución implicaba un alto presupuesto y un tiempo considerable. Así que tenían que empezar en una solución innovadora que pudiera atender las necesidades de manera rápida, ¿no? Luego también nos cuenta quiénes tendrían que ser los aliados, y eso nos enseña que las soluciones normalmente no van a ser solamente del funcionario o de solamente la entidad, sino que van a sumar esfuerzos otras entidades que de manera conjunta puedan atender esas necesidades en la ciudad. Una de las cosas importantes de ese cargo fue evidenciar de manera, digamos, in situ, como se dice, en el momento, en el sitio, las carencias que la población puede tener en relación al abastecimiento de agua potable y también a la parte de alcantarillado o desagüe, como se conoce. La idea era un poco mirar de qué forma o con qué otro método, no convencional evidentemente, porque el convencional es por redes, podríamos ayudar más rápido a la población para que pueda tener el líquido. En una reunión en conjunto, bueno, más de una en realidad, con técnicos del OTAS, pudimos gestar y pudimos hacer el piloto de lo que tú bien has mencionado, le denominamos Yakutaya. Y lo que hicimos con este sistema era que la población tenga agua de calidad y en oportunidad, y evidentemente con disponibilidad. La mejora continua es a nivel de todo el aparato estatal, no solamente es mejora continua a nivel administrativo, ¿no? El papel cero o si uso menos tinta en el impresor, eso no es mejora continua, ¿no? La mejora continua implica un sistema mayor, y dentro de eso hay que ver si bien es cierto, inicialmente algunas metodologías nacieron de esa forma, hay que mirar cómo se mejoran. Y parte de esa situación era esto, nació dándole agua a la gente, porque es peor si no le das con cisterna. Muy bien, le dabas con cisterna, ahora mira cómo mejoras esa metodología. Y así nació Yakutaya. Y para que fuera posible Yakutaya, necesitaste la participación, me comentabas, de gobiernos locales, sociedad. ¿Quiénes otros participaban y cómo es que se asignaron las responsabilidades de cada ente? Claro. Yakutaya como metodología definitivamente tenía que estar instalado en un espacio público, no podía estar en propiedad privada. Entonces se hacía un mapeo del espacio público en relación a la cercanía de la población, a cuánto se demoraba un poblador en llegar a ese punto para recoger el agua, ¿no? Ya temas un poquito más técnicos en relación a eso,
y se determinaba, hoy aquí debería estar instalado Yacutaya. Entonces, cuando ya se determinaba el punto donde debía estar Yacutaya instalado, se hacía la coordinación con el gobierno local, ¿no? Se suscribía un convenio con el gobierno local para que el gobierno local nos ceda el espacio público para poder instalar el Yacutaya. Los gastos del Yacutaya, tanto el tanque, la estructura, la losa de cimentación para que esté instalado la estructura, etcétera, todo corría por gasto de OTAS. La autorización de utilizar el espacio público era del gobierno local. Y a su vez también le correspondía la vigilancia, porque OTAS no tenía esa parte, ¿no? Entonces, la vigilancia, digamos, de la estructura para que siga funcionando también le correspondía al gobierno local. Entonces, ahí estaba asociado el gobierno local con el gobierno central a través de OTAS, y también vinculábamos a la sociedad civil, porque la administración del Yacutaya tenía que tener pues una organización, ¿no? Y qué mejor organización que las propias juntas vecinales, ¿no? Que era una adecuada distribución de líquido elemento para que les alcance a todos, ¿no? Abel Hualpa es director en el Archivo General de la Nación y él nos cuenta una experiencia respecto de cómo revertir una situación que viene dándose a lo largo de los años. A veces los desempeños, que pueden ser bajos, en una institución o en determinado departamento siguen siendo el común denominador de dicho departamento, hasta que la voluntad política y la competencia de los funcionarios y la búsqueda de alianzas nuevamente hacen que estos desempeños se reviertan. Él nos cuenta uno de esos casos. ¿Cómo gestionar de manera eficiente estos presupuestos que cada entidad requiere para mejorar las condiciones de sus archivos? Algunas instituciones consideran seguir conservándolas, seguir organizándolas, pero si seguimos manteniendo toda la documentación, pues por más que esté organizada, por más que esté ordenada, pues el espacio físico va a permitir en algún momento de que esto se rompa, ¿no? De que ya no pueda mantenerse, por más que se quisiera, el orden y la organización de los documentos. Por ende, mencionaba que la problemática era el presupuesto del Archivo General de la Nación, muy escaso, pero si nos juntábamos con otras instituciones, pues nos podíamos hacer más fuerte y nuestro alcance podía ser mayor. Tuvimos importantes alianzas estratégicas. Por primera vez, el Archivo General de la Nación tiene una alianza con la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque el AGN vimos que no tenía competencia sancionadora, potestad sancionadora, la Contraloría sí. No teníamos el presupuesto necesario para supervisar a nivel nacional, la Contraloría sí. Entonces vimos un actor potente e importante en la Contraloría, el cual nos abrieron las puertas, y actualmente ya venimos a través de ellos fiscalizando el cumplimiento de las normas. Se ha capacitado a más de 1.000 jefes de OSI de las instituciones públicas a nivel nacional, y los órganos de control institucional vienen realizando la labor de fiscalización por primera vez en tema de gestión de archivos. Pedro Espinosa, en su rol como funcionario en el área de rentas o administración tributaria, que es el área encargada de la recaudación del pago de los tributos de los ciudadanos, nos cuenta sobre la integración de dos prácticas. Una que tiene que ver con aumentar la recaudación en un distrito, pero que este aumento de recaudación tenga un beneficio inmediato en la población. Es aquí donde vemos que cuando se unen dos áreas funcionales en la organización, pero según su recomendación a cargo de un solo coordinador, salen proyectos que puedan ser más beneficiosos para los vecinos. La alta morosidad de ellos se debía a que estas personas normalmente trabajan de lunes a sábado hasta altas horas, y trasladarse de esta zona hacia la sede municipal no solamente era difícil esos días, sino también les ocasiona un gasto. Y este programa de desarrollo vecinal consiste en entregarle materiales de construcción hasta por un monto de 8 UITs, con los cuales ellos podían construir un local comunal, podían hacer muros de contención,
hacer canchas deportivas, basados en que ellos están ya organizados para ellos mismos desarrollar la mano de obra. Al vincular estos dos programas, se les garantizaba que con lo que se recaudaba, se podía financiar automáticamente este programa de desarrollo vecinal. Básicamente la principal alianza era con los representantes de cada asociación. Problemáticas que enfrentamos inicialmente era la parte logística, ¿no? Entonces, dentro del programa se desarrolló lo que se denominó una oficina móvil. La organización tiene que estar en una sola área y que todo el personal debe estar capacitado, ¿no? Y dirigido por un coordinador de la campaña, ¿no? Esto no solo nos permitió realizarlas de manera eficiente, sino en 2022, que fue el último año, se realizaban hasta 3 campañas de manera simultánea. Bruno Gica nos cuenta que desde el Pronavec desarrollaron un programa para los becarios. Lo interesante de este programa es que tiene un enfoque muy integral, porque acompaña a estos becarios desde el otorgamiento de estas becas, pero a lo largo del uso de la beca en su programa de estudios, acompañamiento psicológico, acompañamiento para obtener algún empleo y posterior. Es decir, tiene una estructura que tiene las etapas de manera completa, ¿no? Tuvieron incluso reconocimientos a nivel nacional y nos cuenta cómo le fue. Una estrategia que le podemos decir es la estrategia básica, que tiene que ver con poder hacer un acompañamiento virtual a los becarios. Nosotros tenemos los datos de todos, obviamente, entonces lo que hacemos es matricularlos en una plataforma virtual que se denomina Aprende Más. Y además también trabajamos un trabajo con aliados de otros sectores, como por ejemplo el CONADIS, que tiene que ver con el tema de discapacidad, con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer, con el tema de la prevención de violencia, ¿no? Y planificamos de manera periódica ciclos de webinars. Entonces nosotros focalizamos y organizamos estos webinars también para el tema de empleabilidad, y con ella también propiciamos la participación de los becarios en estos talleres. Más o menos. Es como haber diseñado todo un sistema en donde atiendes cada una de las etapas por las que pasaría el becario. Exactamente, por eso el nombre un poquito largo, ¿no? Es un poquito largo porque obviamente nosotros abarcamos la línea de atención del becario, como bien lo comentas, desde que ingresa. Entonces nosotros lo que necesitamos es poder tener la mayor cantidad de empresas y puedan ellas a su vez pues acceder a este recurso humano que es altamente calificado, ¿no? Por ejemplo, y nuestro ideal sería también pues que quizás en algunos concursos pues se le pueda dar algún porcentaje adicional para aquellas personas que han sido becarias del Pronavec. Claro. Yo creo que es la oportunidad de poder servir valga la redundancia, al público, que en este caso son estudiantes. Creo que es una oportunidad que nos permite ayudar a que poblaciones con menos oportunidades puedan acceder, valga la redundancia, a oportunidades, y con ello puedan también pues romper la pobreza estructural en la cual se encuentren. Armando Guido Español es un investigador en Harvard y él nos habla sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público. Nos cuenta algo interesante de trabajar en Perú, es decir, él trabajó en el desarrollo de algunos debates en Perú hace algunos años sobre, por ejemplo, si es que Perú quería estar involucrado de manera activa en el desarrollo de estas políticas, y conversamos sobre algo que me parece de mucho interés, que es los marcos éticos para el uso de la inteligencia artificial. Nos cuenta un poco cómo fue su interacción con Perú y con qué otras entidades se interactúa en el desarrollo de estos temas. Hubo un momento en que estos bancos, y conozco bien en el caso de CAF, empezaron a evidenciar que era necesario empezar a generar más conocimiento sobre tecnologías como inteligencia artificial. Ellos venían con un trabajo muy enfocado en temas de conectividad e infraestructura y se dan cuenta que los temas también de datos y inteligencia artificial
pueden ser, digamos, bastante valiosos y empezar a generar conocimiento en la región alrededor de eso resulta importante. Creo que lo mismo sucede en el BID, y en el BID también con un énfasis mucho en el uso responsable de la tecnología, y ahí es que empezamos a trabajar, y son estas bancas de desarrollo las que empiezan a apoyar a los países también, y entre ellos a Colombia, que se vio, creo yo, altamente beneficiada con este apoyo, a generar cada vez más estas agendas. Entonces, y dime, ¿en Perú qué se trabajó? en Perú, como te comentaba, en el año 2021 lo que surge es también este interés por materializar una política de inteligencia artificial, una estrategia nacional de inteligencia artificial, como se conoce la ENIA del Perú, y básicamente esta estrategia de inteligencia artificial del Perú empezará a generar un primer modelo, una primera propuesta discutida con expertos también del Perú, que básicamente y generar, digamos, un poco más esta discusión. Y fue también una apuesta interesante, porque en ese momento se estaban discutiendo políticas de datos y de transformación digital en Perú. Se empezaba a preguntarse si sería conveniente o no una política de inteligencia artificial, y creo que digamos, dentro de los funcionarios que lideraban el proceso en Perú, consideraban que era un tema importante, que Perú no debía quedar detrás en esa agenda, y que además de los temas de transformación digital había que fortalecerlos con un tema de tecnología emergente como inteligencia artificial. Y también fue, y lo que digamos que yo facilité fue también un marco inicial de discusión para generar cuáles eran esas temáticas, cuáles eran esos puntos que debían estar dentro de esa estrategia nacional de inteligencia artificial, que después claramente estos expertos locales y expertos y expertas locales, digamos, dinamizaron, tomaron y llevaron también varios de estos puntos y los materializaron para generar una agenda, creo yo, importante de lo que podría ser. Lo que uno ve, creo yo, Carmen, es que hay unos elementos habilitantes, es decir, hay unos elementos que le permiten a entidades, y por ejemplo entidades de gobierno, poder o no desarrollar proyectos de inteligencia artificial, y que digamos, que la adquisición de sistemas de inteligencia artificial presten un fin y, digamos, sean útiles para las entidades. Y esos elementos habilitantes son, por ejemplo, uno de ellos es el tema de los datos, digamos, el acceso a datos, y a datos de calidad y a información, digamos, relevante disponible. Lo otro también que creo que hace de estos proyectos que puedan surgir y digamos, de estas distintas etapas ya de implementación es el talento. Jorge Ruiz nos cuenta sobre un programa llamado Vía Verde, donde se hace un uso muy eficiente del espacio público, generando determinados barrios a lo largo de un circuito, y cómo es que la problemática sobre tener un área muy limitada para el ejercicio de las personas termina obligando o forzando a los funcionarios a pensar en una idea innovadora o disruptiva, ¿no? El uso del espacio público para generar servicios es de mucho valor a los ciudadanos, porque sobre todo en pandemia esto fue un elemento que afectó mucho a nivel psicológico, emocional, y las ciudades tuvieron ese reto que atender. Nos atrevimos a agrandar estos 4.2 kilómetros y llevarlos a 10 alrededor de un circuito compuesto por las avenidas San Borja Sur y San Borja Norte. Bueno, San Borja Norte por un lado, todo el Pentagonito, y San Borja Sur. El objetivo se transformó, este primer objetivo, que era descongestionar el Pentagonito, terminó convirtiéndose en un circuito de 10 kilómetros para la familia, ¿no? Para que se pueda dar esa experiencia, los vecinos ayudaron un montón. Y en un momento, incluso cuando recién empezábamos, dejamos de cerrar las vías, no recuerdo por qué, pero dejamos de hacer vía verde por un par de semanas, y los vecinos comenzaron a reclamarnos. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta de que ya, pues, vía verde ya había sido adoptado por los vecinos, ¿no? Y que tenía buen futuro, y nos sentíamos ya con incluso la obligación de llevarles contenido de calidad, ¿no? Para que los vecinos pudieran pasar su domingo en familia, que era lo que apuntaba la gestión, ¿no? De Vía Verde. Ahora, lo otro es que Vía Verde también sumó para que San Borja sea nombrado como el primer distrito olímpico del Perú. Pablo Paredes nos cuenta sobre una solución que tiene que ver con el uso de tecnología
Y lo interesante es que al final nos comenta que también está incluyendo elementos de inteligencia artificial a una problemática que es de todas las entidades públicas sobre las compras, ¿no? Esta solución se implementó en la Municipalidad de Lima y lo importante del desarrollo de estas tecnologías es que luego se pueda compartir para que otras entidades la puedan implementar. Dijimos, no hay que regularlo esto al principio, sino hay que primero experimentar, ver qué pasa en la interacción con el mercado y después recién comenzamos a regular. No hay por qué empezar a sobreregular. Ahí me pareció muy interesante que, por ejemplo, hubo un personal que nos apoyó a hacer el diseño, que eran los encargados de hacer la parte de ingenieros industriales, y a veces ellos tenían mejores soluciones o mejores salidas cuando nos tocaban esas casuísticas que eran cosas que no habíamos visto. Estamos trabajando para, a través de herramientas de inteligencia artificial, poder en la plataforma de Lima Compra, número 1, desde el momento en que se presenten los requerimientos, hacer una suerte de scrapping en la web y poder determinar cuánto es el precio en el sector privado de determinados bienes o servicios. Para de esa forma tener de antemano como un precio referencia o un precio base. Bueno, y un factor de éxito que más o menos ya te mencioné, que puede parecer medio simple, pero de verdad ahí está la complicación en otras entidades, es el tema de la voluntad política. Eduardo Salcedo nos habla sobre el uso de inteligencia artificial para el análisis de la información o de datos estructurados y no estructurados respecto de redes criminales. Él nos cuenta sobre una herramienta llamada Borisoma, él es fundador de Vortex, y lo interesante de ello es cómo es que las personas o los funcionarios encargados de procesos de investigación están haciendo frente a grandes cantidades de información, es decir, cómo están analizando toda esa cantidad de información, lo que está volviendo más ineficientes estos procesos. Para eso existen herramientas y habría que pensar de qué otra forma sacamos provecho a esas herramientas que nos muestran de manera gráfica que detrás de eventos de corrupción, en este caso, o de otros tipos de fenómenos sociales, tienen que mirarse bajo una perspectiva de sistema. Nuestro interés ha sido sobre todo llevar la teoría y las metodologías y la tecnología, llevarla al fortalecimiento institucional. Pero como te digo, las condiciones institucionales específicas imponen unos desafíos y unas oportunidades también muy particulares. Como todas las entidades públicas, porque eso sí vale la pena aclararlo, que sin importar los niveles de corrupción masiva, siempre hay funcionarios interesados en hacer las cosas bien. En Perú, obviamente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con personas muy interesadas en avanzar. No obstante, los mandos superiores pues, no han sido los más abiertos e interesados para que efectivamente se pueda avanzar en las investigaciones más importantes. Entonces, considerando eso, al asociarnos con Proética, con el capítulo peruano de Transparencia Internacional, en la articulación de esas interacciones con estos funcionarios, por ejemplo, hicimos talleres de capacitación, hicimos sesiones de trabajo para que los fiscales y los auxiliares de fiscalía comenzaran a pensar en términos de sistemas de corrupción. Llegamos al punto de ofrecer, incluso de manera gratuita, el uso de herramientas, y lamentablemente la Fiscalía no dio los pasos necesarios para ultimar detalles e iniciar estos procesos de análisis. Y pues, básicamente por una cuestión de decisión política. Entonces es muy desafiante, es difícil, porque como te digo, pueden estar las mejores tecnologías, pueden estar los mejores asesores, pueden tener las visitas de los países más avanzados, con los protocolos más avanzados, pero muchas veces todo se frena por cuestiones de una simple decisión institucional. Al día de hoy,
no solamente en temas de investigación de fenómenos criminales, sino básicamente en cualquier tema social, es indispensable entender cómo las tecnologías de información y los algoritmos y los software y las herramientas de inteligencia artificial cada día manejan y son básicamente la articulación de más procesos sociales. Nuestra última entrevista fue con Mercedes Ochoa para entender un poco la evolución del proceso de descentralización que inició Perú hace ya algunas décadas y cuáles serían esas trabas que no nos está dejando avanzar. Además conversamos con él sobre cuál debe ser la óptica de los funcionarios públicos en la prestación de estos servicios. En principio que un proceso de descentralización debe responder a la realidad del país. Cuando hablamos de una descentralización, en estricto sensu, estamos haciendo referencia a la entrega de poder. Pero el poder no solamente es la función, sino también es el presupuesto. El modelo nuestro, el modelo descentralizado nuestro, descentralista nuestro, tiene esa falla de que la organización territorial no ha cambiado, que la organización administrativa tampoco ha cambiado. Y la única forma de romper estos esquemas es pensando que el desarrollo territorial tiene una concepción más amplia que las limitaciones del distrito y de la provincia. Porque tenemos que hablar de cadenas productivas o de cadenas culturales o de cadenas comerciales que están más allá de esos límites distritales. Yo creo que las mancomunidades son un mecanismo bastante interesante como para ir juntando territorios. Uno de los elementos incuestionables para cualquier proceso de desarrollo, de crecimiento, cualquier modernización del Estado, porque es el Estado el que tiene que modernizarse, es su burocracia. Esta burocracia debe tener una concepción mucho más dinámica, mucho más descentralista, mucho más articuladora, mucho más concordante. Servir, en ese sentido, tendría que tomar una posición bastante significativa para que adiestre, oriente, forme a estos nuevos burócratas, ¿no? A los practicantes, con esa concepción descentralista, con esa concepción de desarrollo. Un segundo elemento que creo es que debe haber una mirada mucho más holística del gobierno central, de manera especial de la Secretaría de Gestión Pública y de la Secretaría de Descentralización. La última pregunta, ¿qué es para ti ser funcionario público?, obtuvo las siguientes respuestas de cada uno de nuestros entrevistados. Un elemento muy importante en un funcionario público, un burócrata, es que debe pensar siempre que en territorio es donde se ejecutan las políticas, las funciones, el presupuesto. Esa es una condición muy importante. No es desde tu oficina que tienes desde Lima que tienes que tomar decisiones sin mirar, ¿no? Y la consulta no es llamar y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Y de qué manera podemos hacer? No. Sin mirar el territorio. Otro elemento que considero muy importante, de repente cae de maduro, es la formación profesional técnica. Como en varias oportunidades lo he expresado, más que un funcionario, uno debe ser un gestor público. El sector público, específicamente en gestión municipal, se enfoca en encontrar la satisfacción del ciudadano en diversos aspectos, ¿no? Cuando uno sus objetivos los traza hacia ese fin, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, para mí ser funcionario público es tener la oportunidad de ayudar a muchas personas, incluido a las personas que también participan en el equipo, ¿no? No solamente hacia afuera, sino en el interno.
porque cuando eres funcionario público, has llegado a cierto nivel, tienes pues un equipo atrás, ¿no? Y también es importante apoyar a ese equipo porque en algún momento tienen que reemplazarte, es parte de la situación natural. El funcionario público, para mi concepto, es una persona que tiene que tener mucha empatía con la gente, con los ciudadanos. Es una persona que se levanta todos los días y va a su trabajo para resolver los problemas de la gente. Esa debe ser su vocación. Tiene que entender que está ahí para resolver los problemas, no para ponerles trabas, no para ponerles obstáculos. Tiene que orientar y tiene que tener un equipo de profesionales que también estén comprometidos con la ayuda a las personas. Esta visión de poder servir al desarrollo nacional, de proteger a personas que dentro de 500 años van a nacer y seguirán siendo peruanos, y que nosotros tenemos que proteger nuestro legado e impulsarlo para que la sociedad peruana alcance su lugar bajo el cielo azul de la humanidad. Eso es algo que a mí me parece pues fascinante, ¿no? Es algo que a mí me llena de alegría, es algo que me da una enorme satisfacción. Ahora, ser servidor público, además de esta visión así romántica, tiene cosas negativas, por supuesto. Pues, o sea, la carne viene con hueso y en el Estado no todo es maravilloso. Entonces, ser funcionario público también me obliga a tener una enorme resiliencia para poder superar cosas que yo veo que están objetivamente. Una responsabilidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque uno dispone de recursos públicos y estos tienen que ser pues ejecutados de manera eficiente, ¿no? Y sobre todo de manera justa, ¿no? De manera de que tú puedas beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos. Sí, como esa confianza de que yo creo que también estamos en buenas manos. A veces creemos que nuestros funcionarios, muchos públicos, son o corruptos o no tienen motivación o no quieren trabajar y lo que he visto de verdad en muchos casos es todo lo contrario. Sabiendo bien cuál es el objetivo que tú tienes, también vas a poder dar las soluciones más adecuadas, ¿no? Y a veces las soluciones más adecuadas no parten de realizar los procedimientos que siempre se venían realizando, sino parten de revisar evidencia, parte de revisar prácticas que se han hecho en otras entidades, tanto a nivel local como a nivel internacional. Una relación básica, muy sencilla y que sí serviría casi como un mantra diario, y es pensar en términos de sistema. Así como esas, o sea, podemos hacer muchísimas cosas como Estado, integrándonos, compartiendo, expresando ideas, porque de repente yo tengo una brillante idea y trabajo en el Ministerio de Agricultura, pero de repente necesito las competencias de otro ministerio. Entonces, ir al otro ministerio y conversar y compartir y sociabilizar la idea y trabajar juntos, lo veo viable. Lo veo viable. Y es extraordinario. Yo creo que trabajar en el Estado te da un expertise inmenso, te da la oportunidad de ver cambios fundamentales y trascendentales en la vida cotidiana de un ciudadano peruano. Bien, ese fue el resumen de las entrevistas en la primera temporada del podcast Haciendo Pública la Gestión Pública. Y la próxima temporada prometo traerles prácticas y proyectos innovadores, no solamente en Perú, sino también en otros países de habla hispana, porque la idea es también difundir aquellas cosas que sí se están haciendo bien y aquellos profesionales que no solamente ocupan el cargo y hacen lo natural y lo que siempre se ha estado haciendo, sino que buscan la manera de hacer cosas innovadoras y asumen retos para lo cual se necesitan determinadas competencias. Esa es la idea de hacer este podcast y compartir esas experiencias con ustedes, y nos vemos próximamente.